uno puede entrar, bueno, que me escriba, pues, ¿no? A ver cuál es su justificación. Ya. Ya, chicos. Bueno, igual este tema no es tan complicado ya, es un tema corto. Lo estudian del libro del hacer, que está bien explicadito, todas las manifestaciones, el tratamiento también. Ya, chicos. Bueno, esclerosis sistémica. Bueno, esclerosis sistémica, básicamente para iniciar con esclerodermia. Esclerodermia deriva de la palabra griega escleros, que significa enduración, y dermia, pues obviamente de dermis, ¿no? De piel. Entonces, básicamente es la endurecimiento de la piel, en sencillo. ¿Ya? Se puede dividir en dos formas. La localizada, bueno, localizada o la difusa en el caso de esclerosis sistémica. O en otro caso, la esclerodermia en sí, donde no hay afectación sistémica, que puede ser lineal o incluso también como morfea, ¿no? Obviamente solamente afecta la piel, como placas y otras manifestaciones, pero que no tiene afectación sistémica, ¿no? A diferencia de la esclerosis sistémica. Bueno, como generalidad es más frecuente en mujeres, más o menos relación de 3 a 8 sobre 1 en varones, ¿no? La edad pico más o menos es en 40, 50 hasta 60 años. Curso más agresivo de la enfermedad, sobre todo en sexo masculino y afrodescendientes, ¿ya? Más o menos similar al lupus, más o menos por ahí. Aunque el gran rango de edad es un poquito de un poco más mayores acá, ¿no? Entonces, acá dentro de la genética, en los HLA, sobre todo el DRB1, está afectado, ¿no? Hay una afectación, pero también, aparte del complejo mayor histocompatibilidad, perdón, aparte del HLA, básicamente hay otras que están afectados, ¿no? Otros genes, ¿no? Dentro de ellos, los más frecuentes, el IRF5 y el ETAD4, que básicamente son los factores de riesgo que pueden tener genéticamente el paciente, ¿no? Entonces, tenemos un individuo, pues, genéticamente predispuesto que está, obviamente, también involucrado o expuesto a distintos factores ambientales, ¿no? Al igual que la R, el lupus, también incluso la vasculitis, y básicamente casi todas las enfermedades autoinmunes sistémicas, hay triggers, ¿no? Desafiantes como de repente las infecciones virales, como el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus B19, drogas también, los químicos, el sílice, el mercurio, solventes orgánicos, y también algunos suplementos de la dieta. Toda la fisiopatología involucra tres aristas, ¿ya? La vasculopatía, donde hay un fenómeno básicamente de vasoclusión, de vasoconstricción. La autoinmunidad, donde hay predominantemente linfocitos T y linfocitos B activados. Y la fibrosis, ¿no? La fibrosis de la piel, que me va a indicar la actividad de la enfermedad, ¿no? Mientras más fibrosis se encuentra en la piel, una zona más extensa en la piel, obviamente predice que puede predecir de que hay, o que puede haber mayor compromiso en los órganos sistémicos, ¿no? Resto de órganos como pulmón, de repente riñón y otros más. La fisiopatología es la siguiente. Primero, en la etapa vascular, vemos que hay una lesión en el endotelio, ¿no? En el endotelio estas células van a morir, ¿no? Apoptosis. Lo que va a generar que el colágeno debajo del endotelio se exponga. Al exponerse va a haber un aumento de vasoconstrictores, entre ellos cuáles, endotelina, factor de crecimiento transformante beta, producción del óxido nítrico. Entonces, esta alteración en el aumento de los vasoconstrictores y disminución de los vasodilatadores va a generar como respuesta que hay una vasoconstricción persistente y microangiopatía. Entonces va a haber capilares tortuosos, área de refracción vascular y oclusión vascular, lo que va a generar en la clínica como manifestación vascular el fenómeno de Raynaud, ¿ya? Como manifestación inicial. Esa es la etapa vascular. La etapa inmunológica vamos a ver que hay linfocitos TSD4, B activados que liberan diferentes citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1, 6 y el factor necrosis tumoral alfa, y factores también que son profibróticos, que van a generar obviamente fibrosis en la piel y en otros órganos. Los linfocitos B, al estar activados, van a producir distintos autoanticuerpos. Dentro de ellos, obviamente, la ANA, por si es nucleolar, la anti-CCL70 o antitopoisomerasa 1, anticentrómero y RNA polimerasa 3.
Estos tres últimos que he mencionado tienen distinta significancia clínica, pero ayudan siempre, siempre al diagnóstico de esclerosis sistémica, ¿ya? Eso ya lo verán después en el libro, y también lo voy a mencionar aparte acá. Entonces, estos van a participar en el daño endotelial y obviamente activación de los fibroblastos, ¿no? Que van a generar el endurecimiento. En la etapa fibrótica, en la cual este factor de crecimiento induce la transformación de fibroblastos a miofibroblastos. Eso sí es importante, ¿ya? Hay transformación hacia miofibroblastos. Y estos que generan una matriz extracelular excesiva. En otras palabras, mayor cantidad de colágeno tipo 1 y tipo 3. ¿Ya? Y esto va a generar la fibrosis en la piel y en los órganos, ¿no? Y además también va a haber atrofia, ¿no? Secundaria a la pérdida de vascularización a nivel del tejido subcutáneo. Entonces, lo que habíamos dicho, la etapa vascular, activación de endotelio, se expone el endotelio, el colágeno subendotelial, y va a haber, obviamente, alteraciones de, bueno, liberación de quimioquinas, de citoquinas, y también, bueno, citoquinas a este nivel, y aumento de los vasoconstrictores y disminución de los vasodilatadores, ¿no? Lo que va a generar una etapa vascular que se manifiesta como un fenómeno de Raynaud. Se activan los linfocitos T, CD4, los linfocitos B que producen autoanticuerpos, anti-CCL70, anticentrómero y otros, y anti-RNA polimerasa 3. Y también van a liberar estos citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 7 y factor de necrosis tumoral alfa, como hemos visto, ¿no? ¿Qué va a haber acá? Una activación prácticamente, una conversión de los fibroblastos a miofibroblastos, ¿no? Y lo que va a generar un aumento de la matriz extracelular, ¿no? Colágeno tipo 1 y tipo 3, que va a generar básicamente todo el endurecimiento de la piel y de los otros órganos, que es la etapa fibrótica. Entonces, hay gran variabilidad en expresión y extensión, ¿ya? No solamente en la piel, sino también en el esófago, el pulmón, el riñón y el corazón, que son los órganos más afectados. Ya no se olviden de esos órganos porque acá van a aparecer todas las manifestaciones de los pacientes. Entonces, como les había dicho desde el inicio, hay esclerodermia localizada que no tiene manifestación sistémica, solamente está limitada pues a placas que pueden aparecer en la piel, como morfea y otras variantes, o esclerodermia lineal, ¿no? Que son las más frecuentes. Y la esclerodermia, otro subtipo de la esclerodermia es ya la esclerosis sistémica, que es la que estamos viendo acá, que puede ser limitada o difusa de acuerdo a la palpación que yo pueda examinar de la piel, ¿no? Y otro subtipo más, menos frecuente, que es la esclerosis sistémica sin esclerodermia, ¿no? O sea, por ahí el paciente no tiene manifestaciones en piel, pero tiene los anticuerpos positivos y tiene quizás otras manifestaciones, de repente en el pulmón, de repente por ahí gastrointestinales, ¿no? Entonces, paciente con sospecha clínica y vemos que en la piel no hay nada y que tiene los anticuerpos positivos, digo que es una esclerosis sistémica sin esclerodermia, ¿no? Que es más frecuente, la verdad. Pero igual, este tema de acá de esclerosis sistémica sin esclerodermia es importante para que lo aborden también en su exposición, ya de lunes, ¿ya? Me hablan un poco también de ese tema. Entonces, la limitada. Vemos acá las zonas de azules que son las que se afectan, ¿ya? La esclerosis sistémica limitada que afecta de los codos hacia distal, de las rodillas hacia distal y la cara. Mientras que la difusa, pues afecta todo. No solamente afecta las zonas distales que dije, sino afecta también el resto del organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la esclerosis? Como les había dicho, induración de la piel con pérdida de elasticidad. En este caso podemos ver la piel tensa, podemos ver la piel brillante, incluso también acartonada. Entonces, yo como examino esta pérdida de elasticidad cuando intento pellizcar de repente el brazo, el antebrazo, el pecho, el tórax, ¿no? La zona, pues, prácticamente todo el cuerpo. Intento pellizcarlo y no puedo generar esa, bueno, ese pellizco, pues, ¿no? A nivel de la piel, ¿no? No se puede desplazar la piel de esa forma. Entonces, ahí yo tendría que sospechar que el paciente tiene esclerosis, ¿no? Esclerosis a nivel de la piel. Entonces, la limitada anteriormente se llamaba síndrome de Crest, que tiene estas iniciales para que se puedan acordar. Ahorita ya no se utiliza este término, pero igual es válido que lo sepan en el acrónimo. C de calcinosis cutánea, R de fenómeno de Raynaud, E de esófago, dismotilidad esofágica, S de esclerodactilia, bueno, en inglés, y T de telangiectasias. Todas estas manifestaciones son las que yo tengo que evaluar o preguntar al paciente o en el consultorio, ¿no? Preguntarlo o examinarlo.
Ya son pacientes con calcinosis cutánea, ¿cómo lo tengo que abordar? Pues obviamente voy a empezar a tocar, a ver si por ahí la piel está tensa, si por ahí está brillosa, ¿no? Ver cómo está la turgencia básicamente de la piel. El Raynaud, obviamente con sus tres fases, PCR, ¿no? P de palidez, C de cianosis, R de Raynaud, perdón, de Rubin-Coudés. No tiene que estar las tres, basta incluso con que estén dos nada más, para yo definir esto como fenómeno Raynaud, que no solamente aparece a nivel de los dedos, de los propios de los dedos, ¿no? Puede aparecer incluso en todo el dedo completo, puede aparecer en la punta de la nariz, puede aparecer en la oreja, ¿ya? Básicamente en esas zonas, en las zonas distales, ¿ya? Dismotilidad esofágica, si el paciente por ahí tiene pirosis, si es que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Eso me puede orientar a dismotilidad esofágica. Recuerden que en el esófago lo que se afecta es básicamente los dos tercios inferiores del esófago, ¿ok? Bueno, y esclerodactilia, ¿no? Básicamente también, perdón, la esclerodactilia, lo que les había dicho, ¿no? La elasticidad de la piel. La calcinosis, son básicamente lesiones, blanquecinas, ¿no? Eh, que aparecen en las zonas, de roce. No puede ser en los codos, puede ser en las rodillas, ¿no? Y otras zonas también. Que usualmente son blanquecinas, son como depósitos de calcio. En las telangiectasias, que son arañas vasculares que pueden aparecer en la cara, también incluso pueden aparecer a nivel del lecho unguial, ¿ya? Pero eso también tengo que examinarlo yo en el paciente. Entonces, si por ahí tengo alguna de estas, y por ahí el paciente de repente me dice que tiene artralgias o me lo envía de repente al neumólogo porque tiene PID y quiere consultar al reumatólogo para ver si es que tiene alguna afiliación ese PID, alguna enfermedad sistémica, pues yo tengo que buscar esto, ¿ya? Lo que está acá, todo lo que les he dicho. ¿Ok? Entonces, la esclerosis cutánea limitada, en este caso los pacientes desarrollan pues la esclerosis en la distal a los codos y distal a las rodillas y en la cara. Recuerden que la afectación de los órganos, ¿no? De los órganos, del resto de órganos distintos a la piel, por ejemplo, pulmón, riñón, corazón, occipital, se da a o sea, después de muchos años de que aparezca la afectación cutánea limitada, a diferencia de la difusa que puede aparecer próximamente, ¿no? En comparación a la limitada. O sea, más o menos en un periodo más allá de 5 o 10 años aproximadamente, ¿ya? La afectación de los órganos internos. Ahora, dentro de la afectación pulmonar que es típico, acá los pacientes con afectación limitada, da la hipertensión pulmonar, ¿ya? A diferencia de la difusa, que en vez de afectación de los vasos pulmonares, usualmente da la afectación del intersticio, como EPIC, ¿ya? Entonces, dentro de la difusa encontramos que se afecta básicamente toda la extensión de la piel, también puede tener síndrome de Raynaud, complicaciones gastrointestinales, sobre todo complicaciones de los órganos internos con más frecuencia, y también pueden evolucionar rápidamente, ¿no? El compromiso de los órganos. Y el EPID y la afectación renal con crisis esclerodérmica es una de las principales complicaciones, ¿ya? Y bueno, la esclerosis sistémica sin esclerodermia, que ya les había dicho que tienen los anticuerpos positivos, pero usualmente tienen una evolución intermedia con respecto al pronóstico y a la afectación de los órganos, intermedia entre la limitada y la difusa, ¿ya? Esa es más o menos la característica de la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Bueno, y lo típico es que acá pues no hay engrosamiento de la piel, ¿no? Por eso se llama sin esclerodermia. Entonces, veamos acá. Cuando intentamos hacer peñizcar la piel, vemos que acá no se puede, ya casi un poco, ¿no? Entonces, hay una alteración acá, ¿no? A nivel de la afectación de la elasticidad de la piel. Ya también hay una, como vemos acá, perdón, acá no hay afectación, acá sí hay una afectación leve. Como le digo, esto es muy subjetivo, la verdad, muy subjetivo. Depende del examinador, ¿no? Acá vemos que hay una afectación leve, ¿no? Acá hay una afectación moderada, e incluso la piel se puede tocar un poco dura, ¿no? Y si vemos de repente la fase del paciente, puede tener una fase de pajarito, que lo pueden buscar en Google Imágenes, una fase de pajarito o la boquita puede estar pequeña, que se llama microstomía. Le dicen al paciente que abra la boca lo más que pueda y lo abre poco, ¿ya? Y que hay una afectación totalmente severa, ¿no? Se intenta hacer peñisco, pero pellizcar la piel, pero no se puede absolutamente nada, ¿ya? Entonces, hay tres fases de la afectación de la esclerosis en la piel. Primero la fase de matosa, ¿no? Ven toda
la mano básicamente hinchada, fase de hematosa, que también se puede llamar como puffy fingers en inglés o puffy hands. Luego sigue una fase atrófica. Incluso acá ya hay limitación de la reflexión y extensión de las metacarpo y de las interfalanges proximales y distales. Ya están prácticamente endurecido toda esta zona estas articulaciones, ya como compromiso de la fase atrófica. Y también en la fase indurativa, ¿no? Acá prácticamente el paciente ya no tiene movilidad de los dedos. Sí. Entonces, bueno, fase fibro, esta es la fase tardía. Ay, espera, colocado. Esta es la fase temprana, una fase de matosa, como vemos acá. Miren cómo están los puffy fingers. Acá puede estar la piel tensa, brillante, incluso también vemos acá fenómeno de reinado, como ven acá, coloración azulada de los dedos, ¿no? En la fase tardía, fibrótica, como una piel dura, atrófica, hiperpigmentada, hipopigmentada. Y también por fenómeno de reinado crónico encontramos incluso, como va a llegar poca irrigación en los dedos, en las zonas distales, obviamente van a empezar a formar úlceras, ¿no? Úlceras que pueden infectarse, y también puede haber necrosis, ¿ya? Puede haber necrosis y también a nivel óseo puede haber acrostiólisis, ¿ya? Acrostiólisis. Entonces, básicamente, algunas de las falanges, las distales o las proximales, se pueden destruir, ¿no? Eso se llama acrostiólisis, ¿no? Por el mismo motivo que puede haber isquemia crónica, ¿no? Por un fenómeno renal repetitivo. Entonces, ¿qué puede haber también, como les dije? Úlceras, microstomía, fase en máscara o fase en pajarito, telangiectasia y carcinosis, ¿no? Carcinosis cutis. Acá, como vemos acá, si al paciente le dicen que intente haga un gesto donde arrugue la frente, el paciente no o sea, lo intenta hacer, pero no se le forma ninguna arruga, ¿ya? Y ven acá la microstomía, ¿no? La microstomía. Le dicen al paciente que abra la boca y abre casi nada, ¿ya? Otro tipo de manos, miren acá, fase de matosa, miren cómo están los dedos todos gorditos, miren cómo están los dedos, todo el dedo va prácticamente hinchadito, ¿no? Y también incluso se puede ver, miren acá, reinado, ¿no? Y esta es palidez, miren cómo están blancos los dedos al final. El reinado que aparece no solamente aparece con la temperatura, la exposición al frío, sino también puede aparecer en situaciones de estrés, ¿ya? Y acá vemos la rigidez, ¿no? Las afectación articular puede ser poliartralgias, poliartritis, por ahí similar todo el artritis reumatoide, puede incluso ver hasta un 40-50% de erosiones en estos pacientes, pero sobre todo esto, que el paciente ya no va a poder flexionar ni extender los dedos completamente, ¿no? Por la afectación de la piel y básicamente también de la atrofia muscular que puede existir, ¿no? Entonces, manifestaciones esqueléticas, artralgias, rigidez matutina, ¿no? Como es, ¿no? Su enfermedad autoinmune, similar a la artritis, puede haber atrofia muscular progresiva con debilidad y resorción, ¿no? Destrucción de las falanges distales, que se llama acrostiólisis. Manifestaciones gastrointestinales pueden haber desde básicamente desde el esófago distal, dos tercios distales, con disfagia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, pirosis, ¿no? Hasta incluso también en el intestino delgado, puede haber incluso en el estómago gastroparesia. A nivel de intestino delgado puede haber síndrome de suboclusión intestinal, incluso también puede ser mejor un abdomen quirúrgico, incluso también puede haber hemorragia, puede haber incluso una afectación a nivel endoscópico como estómago en sandía, ¿no? Y obviamente la dismotilidad intestinal, ¿no? Que puede incluso también haber estreñimiento, ¿no? Por disminución de la motilidad, estreñimiento también alternado con diarrea, ¿no? Puede incluso aparecer un SIBO, ¿no? Y telangiectasias gastrointestinales, ¿no? Como pueden generar en este caso una manifestación como estómago de sandía, como les dije, ¿no? Y también hemorragias crónicas que al paciente lo pueden llevar a una anemia incluso severa, ¿ya? Dentro de las manifestaciones pulmonares es la principal causa de mortalidad y no se olviden de esto, que tiene dos afectaciones, ¿no? El EPIC, que es la enfermedad pulmonar intersticial, que usualmente se da en la forma difusa, mientras que la hipertensión pulmonar se da en la localizada, en la limitada, perdón. ¿Ya? No se olviden de esas diferencias. En el EPIC, lo más frecuente es encontrarnos un NINE, neumonía intersticial no específica. A diferencia de la R, que lo más frecuente es encontrar un NIU, neumonía intersticial usual. ¿Ya? Y podemos encontrar, pues, obviamente, disnea progresiva, crepitantes y basales.
¿no? Y usualmente pues encontramos vidrio esmerilado con reticulación, menos panalización, no es lo típico, pero usualmente lo que encontramos es vidrio esmerilado por bronquitis por tracción, ¿no? Y sobre todo el gradiente apicobasal que me indica que puede haber que esta afectación NINE puede ser por una enfermedad autoinmune sistémica, ¿no? Bueno, y en la hipertensión pulmonar, pues se da secundaria a la vasculopatía obliterante de las arterias pulmonares, incluso puede existir sin fibrosis previa, ¿no? Y dentro de las manifestaciones cardíacas, usualmente lo típico es que sean subclínicos, ¿ya? Dentro de la afectación subclínica encontramos fibrosis miocárdica, que puede generar una miocardiopatía restrictiva, o también bloqueos de rama izquierda, rama derecha, por ahí, bloqueos aurículos ventriculares, ¿no? Y pericarditis también, ¿no? Que pues, se pueden encontrar. Dentro de las manifestaciones renales, usualmente encontramos la crisis renal esclerodérmica, ¿no? Que es en realidad una emergencia. Usualmente aparece en pacientes que tienen uso de corticoides mayor de 10 a 15 miligramos al día y se manifiesta con hipertensión maligna, insuficiencia renal aguda y microangiopatía trombótica. Podemos encontrar esquistocitos en el examen de orina, por ahí elevación de la creatinina en poco tiempo, y obviamente una crisis hipertensiva por ahí que en este caso el paciente siempre se maneja con IECA. Darle IECA y IECA varias dosis hasta que baje la presión arterial. Ese es el tratamiento porque el paciente puede terminar en diálisis por eso y perder el riñón. Entonces, ¿a qué está asociado el anticuerpos? A los anti-RNA polimerasa 3, ¿ya? Y uso de prednisona más allá de 10 a 15 miligramos día, ¿ya? Dentro de las manifestaciones neurológicas puede aparecer, pero es raro. Pero si aparece, es más que todo sistema nervioso periférico, ¿ya? No se olviden de eso. Y por ahí síndromes de atrapamiento nervioso, ¿no? Como síndrome del túnel del carpo. Y puede aparecer también incluso afectación del sistema nervioso autónomo, como hipotensión ortostática o disfunción gastrointestinal. Otras manifestaciones que lo comparte también por ahí el lupus y el artritis reumatoide, por ahí serostomía, seroftalmia, ¿no? Que puede ser incluso por un síndrome de Sjögren secundario, fenómeno de Raynaud severo, que puede generar gangrena digital, que puede ser una emergencia, bueno, y fatiga y pérdida de peso, que son síntomas comunes en todas estas enfermedades que hemos visto, ¿no? Sí. Entonces, el cuadro clínico. Yo evalúo la afectación de la piel con el test de Rodnan. Son 17 áreas del cuerpo, básicamente suman 51 puntos, ¿ya? Entonces, es muy subjetivo, varía de 0, 1, 2 y 3 cada zona de la 17, ¿ya? 0 es normal, 1, 2 y 3, engrosamiento leve, moderado y muy marcado, ¿ya? Como les digo, esto es muy subjetivo, depende de cada observador. Entonces, mientras yo tengo una puntuación más alta, me indica que hay más fibrosis en la piel y por ende me indica que puede haber mayor afectación de los órganos internos, ¿no? Mayor afectación, mayor severidad. Entonces, estas son las 51 áreas, lo que se tiene que hacer es tocar cada área y con esto evaluar, pues, ¿no? Cómo va la evolución del paciente en los próximos, en el seguimiento, ¿no? En las próximas consultas, para ver si como el medicamento está yendo bien. Desde el diagnóstico, se debe encontrar, pues, o encontrar toda la clínica, ¿no? O al menos tener sospecha por ahí de algunos hallazgos que se pueden encontrar en el examen físico al preguntar, todo lo que hemos visto. Podría pedir los anticuerpos y también pedir las imágenes, ¿no? En el cuadro clínico, quizá que me haga sospechar, o de repente un cuadro clínico típico, anticuerpos como el ANA por IFI, con el patrón me puede orientar, anti-CSL70, anticentrómero, anti-RNA polimerasa 3, y las imágenes que me van a ayudar también, ¿no? Por ejemplo, de repente por ahí puede encontrar resorción o crosteólisis, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que pedir igual una radiografía de manos, ¿no? O de repente una radiografía de pies. Y eso me puede orientar o ayudar al menos el diagnóstico o a ver qué tanto es la afectación articular, ¿no? En imágenes. Ahora, criterios de clasificación. Los últimos criterios son los del EULAR 2013, donde podemos encontrar distintos ítems, ¿no? Uno de ellos es el engrosamiento de la piel, en el cual este primero es criterio suficiente para decir que es esclerosis sistémica. Cuando cumple, ¿qué cosa? Cuando se extiende proximal a las metacarpoflángicas. Ya, estas son las metacarpoflángicas y proximal a esto es la zona de acá, ¿ya? Esta zona de acá. Cuando yo toco acá y no se hace no puedo pellizcar la piel a este nivel, yo digo que el paciente pues tiene 9 puntos.
Ese criterio es suficiente para decir que tienes esclerosis sistémica. ¿Por qué? Porque con 9 puntos o más y es suficiente para definir. ¿Ok? Otros puntos, aparte, que me pueden sumar más. Engrosamiento a nivel de los dedos, que haya esclerodactilia, pero ahora sí distal a las metacarpo, pero proximal a las interfalángeas proximales. Dedos del chicha, ¿no? O puffy fingers también. Lesiones en la punta de los dedos como úlceras digitales o pitting scars, telangiectasias, que puede dar 2 puntos, capilaroscopía anormal, 2 puntos, hipertensión pulmonar, 2 puntos, o enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar o EPIC, Raynaud 3 puntos y los anticuerpos, ¿no? Cualquiera de estos tres me puede dar de frente un puntaje de 3 puntos, ¿ya? Sí. Estos chicos son los anticuerpos que le digo: anticentrómero, antitopoisomerasa, anti-RNA polimerasa 3, el U1 o RNP, ¿no? Que me indica enfermedad mixta tejido conectivo, ¿no? Que es un tema también que se va a ver después, ¿no? El U3, que está asociado más a hipertensión pulmonar y miocitis, y este que es el PMCCL, que me indica polimiositis y esclerosis sistémica, ¿no? Que está asociado más en este caso a este tipo de esclerosis sistémica, limitada más miocitis, más miopatía inflamatoria, y anti-TH2, que está asociada a la limitada, ¿no? A la esclerosis sistémica limitada, hipertensión y EPIT. Tras todo paciente que ya se le hizo el diagnóstico, siempre, 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 su tomografía de cajón. Tomografía y pruebas de función pulmonar y ecocardio, ¿ya? O sea, lo envían al cardiólogo y al neumólogo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un seguimiento de estos dos órganos, sobre todo el pulmón. ¿Por qué? Porque es el órgano, obviamente, que está más relacionado con la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Y según esto, yo también puedo definir si es que es un EPIT rápidamente progresivo en el cual se toma otro tipo de actitud con respecto al tratamiento, ¿ya? Entonces yo le tomo su tomografía, le hago su ecocardio y su prueba de función pulmonar, ¿no? Su espirometría y su delco, ¿ya? Y luego periódicamente se puede tomar, ¿no? Cada 6 meses o de repente también cada año, ¿no? Eso ya se ve como el neumólogo, ¿no? Ahora, medidas generales. Si el paciente tiene Raynaud y se desencadena con el frío, que usualmente esta manifestación, pues evito que se ponga el frío. ¿Qué le digo? Que utilice guantes, ¿no? O que esté en zonas cálidas y no frías. Debe evitar el tabaco también porque puede ser un trigger, ¿no? O un desencadenante de la enfermedad. Y darle, pues obviamente, evitar vasoconstrictores, ¿no? Fisioterapia también para mantener una elasticidad cutánea, evaluación periódica a nivel del pulmón, riñón, cardíaco, y evitar pues dosis mayores de 10 a 15 miligramos día, ¿no? Por la crisis renal esclerodermia. En el tratamiento de Raynaud, si yo veo que hay vasoconstricción, pues le tengo que dar vasodilatadores. ¿Cuáles tenemos de primera elección? Nifedipino o nodipino. Iniciamos con cualquiera de los dos, no hay ningún problema si damos uno u otro, con el medicamento de primera línea. Si no mejora con esto, sigue teniendo episodios frecuentes de Raynaud, podemos agregarle sildenafilo, ¿ya? Se le puede agregar nifedipino o nifedipino sildenafilo. En caso de que incluso no mejore o ya se trate de casos graves en los cuales también haya úlceras digitales, las prostacyclinas como el hilopros, que no tenemos en Perú, también sirve como un vasodilatador, ¿ya? A nivel cutáneo y articular, al igual que en la artritis reumatoide, si hay compromiso articular, poliartritis, poliartralgias, metrotexate, ¿ya? En el caso de que tengamos engrosamiento cutáneo, ¿no? Solo engrosamiento cutáneo, metrotexato y micofenolato puede ser de elección. Para piel, cualquiera de los dos no bien. ¿Cuál es la diferencia? Que micofenolato, como ustedes ya lo estudiaron en lupus o en artritis, micofenolato también, aparte de agarrar piel, agarra pulmón. Y para piel, el metrotexate o el micofenolato tienen el mismo nivel de evidencia. Entonces, por ahí preferiría quizás micofenolato. ¿Por qué? Porque me ayuda con el pulmón, ¿no? Entonces, esa sería la ventaja principal de este medicamento sobre metrotexate, ¿ya? Para artralgias, como el artritis reumatoide igual, puedo utilizar AINES, ¿no? O corticoides también a dosis bajas, ¿no? Para la calcinosis, usualmente es una manifestación de difícil manejo, ¿ya? Puede utilizarse diltiazem, ¿ya? A nivel de la fibrosis pulmonar, como le digo, micofenolato o ciclofosfamida en el caso de que el paciente pues esté corriendo riesgo de vida, de muerte.
puede utilizar ciclofosfamida. En el caso de hipertensión pulmonar se da Bosentan, que es un antagonista de la endotelina, o sildenafilo. Y en pacientes que tienen esta emergencia de la crisis renal, tengo que darle IECAS, ¿ya? IECAS para evitar que el riñón, pues, se pierda. Y evitar corticoides o AINES, ¿no? Que pueden, obviamente, agravar, como ustedes saben, el daño renal. No, si por ahí tiene el paciente por ahí reflujo gastroesofágico, tiene pirosis, dispepsia, que lo vea el gasto primero o incluso iniciarle inhibidores de bomba de protonina, ¿no? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, cualquiera. ¿No? Y por ahí medidas posturales, evitar que el paciente después de comer se acueste, ¿no? Y cosas así. O que incluso también evite grasas o alimentos muy copiosos. En el caso que hay hipomotilidad intestinal, o sea, el paciente por ahí esté con, se me ocurre por ahí estreñimiento quizás, metoclopramida o domperidona, son procinéticos que pueden ir muy bien para esta manifestación. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Chicos, ¿una pregunta? ¿Todo claro? Es un tema corto, la verdad. No es tan complicado. Sí, doctor, todo claro. Más bien creo que estuvo llamándome para la asistencia. Igual estuve Ya. conectada para que pueda considerarme soy Contreras. Ya. ¿Qué saben de su compañera que faltó? Creo que Carlos Chávez. Creo que sí, ¿no? Carlos Chávez. ¿Alguien sabe algo de ella? ¿Quién trató con ella? ¿Quién trató con Carla Chávez? Hola, chicos. ¿Alguien la conoce o se salió No, del pues curso ya? no lo vi, doctor. ¿Nadie la conoce? ¿Nadie ha rato con ella? Creo que no, doctor. Carla Chávez. Creo que ya es su segunda falta. Ya. Bueno, chicos, entonces, nos vemos mañana, pues, a la misma hora, pues, ¿no? 9:30. Mañana martes. ¿Ya, chicos? Ah, esperen un ratito. ¿Pueden colocar su cámara prendida, por favor, para tomar fotos?